Saludos fans, bienvenidos al Octágono. Hoy nos acompaña alguien muy especial. No son pocas las personas que se me han acercado diciendo que son locos con ella y que les encantaría que la tuviéramos en el Octágono. Pues hoy nos acompaña una comunicadora, conferencista y autora de los libros Una vida mejor y En la oscuridad resplandecerás. Hoy tenemos con nosotros a Christy Müller conversando sobre el tema ¿empoderados o rendidos? Saludos, Christy. Qué bueno que estás aquí. Llevamos un rato tratando de cuadrar esto y gracias a Dios hoy se nos dio. Así que, primero que todo, te doy las gracias por sacar de tu espacio en tu súper cargada agenda y bajar del área metro un viernes en la noche para lograrlo. Feliz de estar aquí contigo y con tu linda audiencia, Frenchy. Para mí es una experiencia diferente. Ajá. Porque Frenchy y yo nos criamos desde chiquititos juntos, así que para mí de verdad es una experiencia bien bonita. Sí, gracias. Pues para beneficio de todos, ya que pudiera ser que algunos de nuestros seguidores no sepan, me gustaría empezar con que nos hablaras un poco de ti, de lo que tú haces, tu trayectoria y logros hasta aquí, ¿verdad? Que sé que son demasiados. Y que lo que entiendes que sería tu misión. Ok. Bueno, pues voy a empezar atrás para adelante. Yo creo que Perfecto. Mi misión es abrazar a la gente, sostener a la gente y enseñarles para que en medio de un mundo de dolor, porque nosotros no podemos parar de sufrir, pero sí podemos aprender a vivir. Amén. Y entonces, mi misión es enseñar lo que sé. Lo que el Señor me ha enseñado. Y lo que he aprendido, no lo he aprendido solamente de libros, aunque tengo mis estudios en neurociencia y en consejería pastoral y todo eso, pero lo más que he aprendido, lo he aprendido en mis propias experiencias de dolor. Y yo digo que la relación con Dios en momentos de felicidad o en momentos neutros jamás es igual que la experiencia con Dios en momentos de dolor. Porque definitivo. En los momentos de dolor uno puede estar rodeado de mucha gente, pero hay una necesidad y hay una soledad que Él es la única fuente. Entonces todo cambia, todo se redefine. Básicamente comencé a estudiar sin darme cuenta que Dios estaba orquestando. Es que Dios tiene un plan. Es como, yo digo que Dios no es como tipo mapa, sino es como tipo GPS. Que mientras va, entonces ahora aquí a la izquierda. Corregimos. Entonces yo estudié comunicaciones porque me gustaba, pero jamás pensé que iba las comunicaciones a trascender así en mi vida. Luego estudié la maestría en consejería pastoral porque mami casi me obligó. Mami, vete conmigo, no me dejes sola haciendo esta maestría. Y yo, ¿para qué yo voy a hacer esta maestría? Después me di cuenta cómo Dios usó eso. Después quise estudiar neurociencia y cuando hago mis libros, soy autora, mezclo las tres cosas, todo lo que he aprendido. Eso crea... Sí, es bien enriquecedor. Es bien enriquecedor porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si yo trabajo contigo solamente la parte del alma, se me va a quedar coja las demás cosas. Y si trabajo contigo la parte del cuerpo, la parte neurológica, pero no las otras partes, me quedo coja. Igual si trabajo solamente la parte del espíritu y no estoy viendo las otras cosas. Así que he visto cómo Dios había orquestado un plan y yo lo fui descubriendo en el camino. Qué lindo. Pues sí, yo cuando te veo lo que Dios ha hecho contigo, digo que el cielo es el límite porque yo puedo reconocer que hay una gracia que es demasiado especial, que está presente cuando tú estás ministrando, compartiendo, pero que es bien evidente también en cómo tú tratas a los demás fuera del contexto de las cámaras o algo así, ¿verdad? Es que es algo con una sensibilidad, con una intencionalidad, una ternura y una dulzura que sana. Así que te doy las gracias por eso porque reflejas a Cristo. Gracias. Y aunque sea en una interacción cortita con alguien, como por ejemplo se acabó el culto o algo así en algún momento y viste a un hermano, te encontraste a alguien aquí o allá o en cualquier de esos contextos, lo que yo he visto, me imagino que es lo que ve la gente que te conoce y que te siguen y los demás cuando se encuentran contigo, es que aún esa interacción corta, lo que Dios ha puesto es tan precioso que ayuda a sanar a esas personas que se cruzan en tu camino. Así que... Qué lindo, gracias, Frenchy. No, gracias a ti, de verdad. Lo aprecio un montón. Pues en el Octágono tratamos siempre de contrastar la cultura cristiana actual, lo que vemos en el día a día que se da en nuestras comunidades, con la persona de Cristo y lo que era la iglesia primitiva.
Y el tema que vamos a hablar surge de años de observar un shifting, un cambio en la sociedad y cultura en general que nos atraviesa como iglesia, porque es evidente que hemos comprado muchas ideas de la sociedad y las hemos traído a nuestra cultura cristiana actual, tratando de acomodarnos en un escenario que no existe y que no puede existir. Y que esas ideas sociales que se promueven hoy en día no contemplan la muerte al yo, sino que al contrario es una constante celebración y adulación a uno mismo, que es narcisismo, es idolatría, es egoísmo, es desinterés por los demás y su bienestar, y es hasta desprecio y odio, que luego, si fijamos y somos honestos, ellos han logrado, la sociedad ha logrado presentar un escenario en que la gente se disfraza con proyectar una imagen que a mí no me ofende lo que diga nada ni me afecta, pero que esta actitud de apariencia inofendible no surge de una convicción de amor hacia los demás, que por el amor que te tengo, porque la palabra me llama a vivir libre de ofensas. No es por eso, no es por obediencia a la palabra, sino de que yo soy tan importante y yo soy tan el centro del universo que nada ni nadie me tiene que afectar a mí. Exacto, no tiene peso. Ajá. Y lo primero es que, antes de entrar en el tema, hay 3 puntos que quiero abarcar sobre esa noción. El primero es que eso es absolutamente fake. Desde una plataforma tan frágil y fallida que está pegada a la apariencia y el asunto social, nadie es inofendible. Claro. Porque ese es nuestro interés, lo que los demás piensan. Lo segundo es que el discurso que me dice que yo soy el centro del universo y todo lo que ese discurso conlleva, lo que siempre hace es que me desconecta de los demás desde el egocentrismo. Y lo tercero es que los adultos maduros sabemos que no es cierto. Que sí te afecta lo que dicen los demás, que no eres ofendible y que el centro del universo no eres tú desde una plataforma de iluminación, que el centro de tu universo es la apariencia, lamentablemente, y el qué dirán. Y eso es lo que quisiéramos hablar en el día de hoy. De hecho, el tema del día de hoy, que es un concepto de reino que compartimos, el título surge de un post que tú hiciste en Facebook hace como 2 años atrás. Yo estoy pasando un proceso particular y cuando yo veo tu post, yo estoy bien identificado con el post. Así que yo le saco screenshots al post y yo lo envío a mi gente, como cuando algo me edifica y qué sé yo qué, o cuando algo es como que un nugget de oro, que yo digo, esto es un nugget de oro, pues cojo y se lo envío a mi gente. Así que lo compartí. Y el tema es empoderados o rendidos. ¿Cuál debe ser nuestra postura correcta en el reino como hijos que somos? El empoderamiento social que la mayoría de la gente persigue y promueve hoy en día, para los cristianos no existe en realidad. Es una ilusión, es ineficiente, no puede producir resultados que los que aparenta, porque no tiene poder, no puede haberlo porque no viene del Espíritu Santo. Todo lo que es verdadero entendemos que viene del originador, y todo lo que no es verdadero pues es como lo concerniente al mundo y las ideas que intenta tener bondad verdadera. Así que todo el discurso del yo pretende una apariencia que me parece que es una estrategia del enemigo para confundirnos y hacernos independientes de Dios, ¿entiendes? Yo soy, yo puedo, y no, por lo tanto eso siempre viene a chocar con esa dependencia que nosotros tenemos. Aún a los cristianos, por las prácticas que mezclan esas ideas que contradicen el reino, nos hace daño. Y la verdad es que todo lo que no es Cristo en nosotros está destinado a morir desde el principio, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así que para dar un poco de trasfondo, que a lo mejor muchos hemos podido observar, el discurso del empoderamiento que nosotros vemos hoy en día, si buscamos en la historia, surge a raíz del feminismo, de la lucha que tenían las mujeres por la igualdad o por tener votos y todo eso. Y aunque a muchas personas les parece que esto es una causa justa, que es noble y es necesaria, es una ideología que es contraria al reino en estructura, agenda y proceder. Por ejemplo, para ampliar el concepto, antes de que me expreses tu sentir, el feminismo, al igual que la visión democrática en la política, son ideas que muchos cristianos abrazan como a full conciencia porque le parece que es una causa noble, una causa justa y necesaria, pero la realidad es que toda idea que contemple perpetuar el aborto, legalizar cambio de sexo y hormonas a niños, favorecer autopercepción que me permite identificarme como cualquier cosa que no es hombre o mujer, estos postulados descalifican estas ideas para hacer opciones que los cristianos
pudiéramos o deberíamos abrazar. Porque del saque nos colocan en contra del reino, de su agenda y de la intención del cielo, que no es algo tan ligero como para algunas personas le podría parecer. Estas ideas realmente, según la Biblia, son abominables al Padre y no deberían ser opciones que nosotros deberíamos abrazar o contemplar ideológicamente o apoyar. Probablemente no deberíamos ni consumir material que anda celebrando estas ideas. No sé qué piensas, pero si quieres aportar. Pues fíjate, primeramente el post al que hace referencia, lo que decía es... ¿Te acuerdas? No soy una mujer empoderada. Exacto. Soy una mujer rendida. Exacto. Y lo puse porque yo estoy cerca de la gente con mucho dolor. Y yo también he tenido demasiados dolores en mi vida. Cuando esa gente llega a un lugar de motivación y somos leonas, ruge, y somos bien empoderadas, cuando se acaba el show y volvemos a casa, vuelve el dolor. Y como a mí no me importa hacer show, a mí me importa la gente. Y yo sé que cuando se sufre, solo el Espíritu de Dios nos puede sostener y cambiar nuestro enfoque. Yo dije, basta ya, yo no tengo que decir que yo soy una mujer empoderada, ni yo sé que eso no sirve. Yo soy una mujer rendida y el estar rendida a los pies de Jesús lo cambia todo. Amén. Porque en su presencia hay esperanza. Amén. Tú puedes venir devastado y te encuentras con este amor perfecto. Amén. Que te arropa, que te abraza, que te hace sentir que no estás solo, que nunca lo has estado. Amén. Y que nunca lo estarás. Y tú dices, a mí no me interesa ser empoderada, yo quiero esto en mi vida. Amén. Yo quiero esto en mi vida. O sea, yo quiero este Dios que es mejor que yo, que me ama más de lo que yo me amo a mí. Claro. Que ve el mundo con esperanza, porque nuestros ojos a veces se oscurecen mucho. El dolor oscurece la vista. Cierto. Y viene la luz. Amén. Él dice, yo soy la luz. Amén. Qué lindo. Entonces, es como que en lugar de comprometerme conmigo, quiero comprometerme con el Dios que me creó. Claro. Y eso lo cambia todo. Has dicho algo importante del feminismo. La rebelión nace del dolor. Ay, María, dale. Y a veces uno dice, ¿por qué estas mujeres están gritando tanto? Yo creo que hay que ir a la raíz. Tú bien dijiste, en la historia nos lastimaron mucho a las mujeres, mucho, en muchas maneras. Eso va creando una cultura de dolor que va a dar a luz rebelión, porque el dolor da a luz rebelión. ¿Qué pasa? Por eso es que es tan importante que Dios llegue a tiempo para sanarme, porque si el dolor da a luz rebelión, pero yo logro sanar este dolor, entonces esa sanidad crea justicia. Amén. La justicia es diferente a la rebelión. Amén. De hecho, la definición de feminismo de por sí no es la que le han dado. Está el feminismo y está el embrismo. El feminismo dice, Frenchy, yo soy igual que tú con el mismo valor. Soy una mujer distinta en función. Tú eres un varón, pero valemos lo mismo. Pero esta sociedad lo que cree es en el embrismo. O sea, no, espera, tú me dijiste que tú eras mejor que yo. No. Tú estás confundido. Yo soy mejor que tú. Claro. Entonces, en esta guerra de coraje, de odio, de venganza, pues mira, nos separamos. Y luego vuelve. Y esa separación crea dolor. De nuevo. Y el dolor vuelve a crear rebelión. Y nos metemos en un ciclo del que jamás vamos a salir. Ahora, si me permite decir una cosita más. Seguro. Yo reconozco que hay gente que ha sufrido unas cosas bien brutales en su vida. Por ejemplo, la gente que nos esté viendo de otros países brutales como terriblemente grandes, tú sabes. Hay niñas que, por ejemplo, fueron abusadas desde pequeñitas sexualmente por tíos, padres, hermanos, primos. Yo no le puedo decir a esa nena que los hombres son buenos, porque esa nena ha conocido hombres que son monstruos. Lo que sí yo le puedo decir a esa nena es que no todos los hombres son así. Pero esa nena solamente la puede sanar Dios. Amén. Esa es la verdad. Pero si esa nena la coge un montón de mujeres gritando, me van a coger este dolor y me la van a dañar más, me la van a sepultar. Entonces mi labor no es convencer a esta nena.
de que lo que ellas están diciendo es mentira. Mi labor es ayudar a sanar a esta nena. Amarla. Porque si esta nena se sana, esas voces bajan la voz. Amén. Y ella no es sepultada. Uh-huh. Y ahí entonces recuerdo mi misión, Uh-huh. que no es convencer al mundo Correcto. que el mundo está mal. Es abrazar al Servirle. mundo para llevarle a la verdad de Dios, que lo sana. Y ellos solitos caminan y viven. Qué lindo eso. Qué cosa más particular que tú fueras a ese punto arrancando en tu respuesta, porque lo que yo tengo aquí, el material, iba exactamente a ese punto. Que lamentablemente esta corriente de pensamiento que me invita a colocarme en una posición de lucha contra otras personas, Uh-huh. no es una actitud del reino, aunque a veces no lo podamos entender, Uh-huh. que podemos percibir de esta cultura que invita a tener un desdén contra la gente que no piensa como yo, Uh-huh. o hasta una actitud beligerante ante un sector como los hombres, que tú acabas de mencionar, o ante las autoridades. Es normal ver estas manifestaciones, ¿entiendes? Que Es cierto. han cruzado todas las líneas de lo que era permisivo antes, de lo Ajá. que era el respeto y de lo que era una conducta apropiada, por decir. Y lo único que yo tengo que decir ante eso es que Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esos dos atributos, mansedumbre y humildad, son los principales que deberían regir lo que es nuestro carácter y nuestro proceder en toda nuestra vida. Y by the way, no podemos, qué importante es estudiar las definiciones. Porque esto que tú estás trayendo, que es tan maravilloso, esta mansedumbre, no tiene que ver con no hablar. Uh-huh. Esta templanza no tiene que ver con no saber lo que estás diciendo y ser bien firme en decirlo. Tiene que ver con una actitud del corazón donde mi motivación Uh-huh. es tan correcta Uh-huh. que cuando yo llevo mi motivación a la acción, Uh-huh. da frutos buenos. Lindo, es cierto. Y eso es lo que yo veo en ti. Eso es lo que me encanta. Lo que me encanta es que puedo ver que el fruto que sale no es en la cámara, Ujú. ¿ves? No Ay. es en el libro, ¿ves? En el trato personal que se cruza contigo edificado en el amor de Cristo. El amor que muchas veces, o que entiendo yo con convicción profunda, porque la Biblia dice que seremos conocidos por el amor con el que nos amamos unos a otros, es realmente la llave que permite entrar a esos corazones por encima del conocimiento y las ideas y traer ese espacio para que estas personas puedan entender, oye, esas niñas, no le puedo hablar de que todos los hombres son buenos, pero también le puedo decir, oye, pero Dios sí es bueno, te lo garantizo, ¿me entiendes? Y Él sí te ama, no importa cómo tú te sientas ahora mismo. Mi experiencia personal es que Dios, tú sabes que cuando un bebé recién nacido lo cogen y lo envuelven en una mantita apretado, que se llama un swaddle, Ajá. porque eso provoca un escenario similar al que el bebé tiene en la panza, ¿verdad? Y entonces mi experiencia en Cristo es que Él siempre me abraza. Así es. Él no me dice cambia y luego me abraza. linda Él siempre me comparación. abraza. Así Él es. me hace el suéter como ese bebé y logra cubrir esas áreas en mi vida que no son amables, que no son abrazables por mi inmadurez o por mi carácter. Él me abraza por encima de eso y luego me ayuda a ser transformado. Me parece que llevamos un montón de tiempo, a lo mejor no mirando como sociedad a la realidad de nuestras necesidades, sino queriendo llevar una canción que realmente lo que hace es que nos autodestruye. A las mujeres este cantar las destruye. Así es. Llevamos más de una década con un mensaje de empoderamiento que a lo mejor si hemos tratado de observar, los más grandes representantes son las Kardashians. Con sus imperios económicos, su afán de belleza externa como el que solo los megamillonarios pueden tener, porque lo que ellas se hacen y las cosas que pagan no son accesibles para todo el mundo, sus múltiples y múltiples parejas sexuales, su deslealtad hacia sus amigos cercanos y familiares y su cultura de yo hago lo que me da la gana. Que esa frase es el nombre de un disco de un artista puertorriqueño que se hizo muy famoso, que es el más famoso del mundo, ¿no? Que todos sabemos quién es, pero que también ese postulado, yo hago lo que me da la gana, es el primer postulado del satanismo. Do as you will. Lo que algunos no entienden es la seducción en la que ya se encuentran y no pueden percibir que esto no es un escenario casual, que hay un plan de las tinieblas detrás de esto para destruir tu vida, que llevas ese cantar y la de los tuyos y tu familia. Así que mientras yo
Y esto no solo le aplica a las mujeres, usamos el feminismo para hablar del empoderamiento porque podemos notar que es un tema que usualmente es más recurrente en mujeres, pero también se ve en el empresarismo y a algunos hombres también les interesa el tema. Ya hoy en día todos lo hemos abarcado, pero que es bien fácil poder cacharlo a lo mejor en este contexto por lo fuerte que es, ¿no? Cuando uno abraza estos postulados, siempre uno termina poniendo en juego lo que es valioso para el reino y estás sembrando destrucción para tu vida y tu familia. La ceguera es tanta que todavía siguen hoy el día siendo muchos cristianos los que andan pendientes a estas personas y siguiéndolos como si ellos de verdad fueran gente que pueden influenciar mi vida hacia algún lugar. Y no pueden escapar ya de la influencia que ese pensamiento y que ese apego a esa apariencia social está calando en su mente. Es interesante esa frase de que yo voy a hacer lo que me da la gana, porque cuando nosotros vamos a la realidad neurológica y espiritual, los pensamientos surgen de... Nosotros somos una computadora en la mente. Y la computadora, los pensamientos se crean en base a la información que entra. Si tú me dices a mí que tú estás haciendo lo que te dé la gana, yo tengo que preguntarte qué voces tú has estado escuchando. Y posiblemente las voces que tú estás escuchando no tienen quizás nada que ver contigo. Tú ves a un niño chiquito y quizás desde chiquitito su temperamento era bien, él era bien segurito, él era el nene de la fiesta, pero con los años creció y viste un hombre inseguro. O sea, ¿por qué la gente cambia? Por las voces a las que se exponen. Si ese nene, ese hombre hoy me dice, es que yo hago lo que me da la gana, si yo no quiero, espérate, ¿es en serio qué es lo que te dio la gana? ¿O tú eres el resultado de las voces que has escuchado? Claro. Entonces, esa aparenta libertad realmente quizás no tiene nada que ver contigo. Por eso hay tanto vacío. Por eso, por más que hagas lo que te da la gana, no te sientes feliz. Claro. Porque tú estás reproduciendo la información que ha entrado, que te dice, sé esto, hazlo así, relaciónate de esta manera, mírate de esta manera. Entonces, como yo lo hago todo así, yo estoy haciendo lo que me da la gana. Es mentira. Estás haciendo lo que tu cerebro recibió la información. Ahora vete a la parte espiritual. Nosotros estamos siendo bombardeados todo el tiempo por el enemigo. Yo no estoy tan segura que estés haciendo lo que tú quieres. Claro. Puedo estar segura que quizás estás haciendo justamente... Fíjate, Frenchy, tú sabes que la segunda semana completa del libro de la oscuridad resplandecerás, yo la dediqué a David. Un tipo que vivió todas las cosas más tristes que una persona puede vivir. Tú que eres papá, imagínate este escenario. Un día descubre que tu nena es abusada por su hermano. O sea, eres el papá de una víctima, pero eres el papá también de un abusador sexual. Pero no solamente eso. Padeció enfermedades que dice que era como una lepra. Tú sabes lo que es la salud cuando tu salud se afecta. Pero no solamente eso. Fue perseguido por años porque el tipo a quien le sirvió lo quería matar. O sea, cuando yo veo toda la historia de David, mano, yo digo... Yo nunca he visto una persona que haya sufrido tanto. O sea, yo he visto personas que han sufrido esta parte de David, pero todo lo que sufrió David, desde ser subestimado por el papá, no, yo llamo todos los hijos míos, pero este ni lo llamo, porque este no cae para lo que estamos buscando. Cuando yo veo todas las voces de rechazo, todas las voces de que tú no puedes, todas las voces de que... Y el tipo dijo, para ti yo soy el menospreciado, pero para Dios yo soy el elegido. Para ti yo soy el subestimado, pero para Él yo soy el escogido. Amén. El ungido. Amén. Entonces, cuando yo digo, aunque todas las voces griten, yo voy a escuchar la voz de mi Señor. Ese día yo digo, yo no hago lo que me da la gana, yo hago lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? Ha sido maravilloso lo que ha hecho conmigo. No, y te vuelves un David. Te vuelves el David que es hallado conforme a su corazón, porque estás aceptando, ¿entiendes? La porción que Dios tiene para ti y siguiendo amando el reino, su voluntad, su soberanía. Exacto. Y no luchando contra eso, que del linaje de David nace Jesús. ¿Entiendes? Que es un escenario bien increíble, ¿verdad? Cuando consideramos su historia. De la retórica social del feminismo, por añadir un punto más que me parece que es bien importante, nos es común escuchar, aún entre hermanas cristianas, refiriéndose sobre ellas mismas con una frase que tú tienes que haber escuchado, es el mujerón que soy.
Yo soy mujerón. Que es una frase que pretende separarme del resto porque yo soy un mujerón y yo tengo valor añadido. Pero este valor añadido mío a mi identidad lo quiero jalar de la cultura y de las ideas que no son del reino. Y lo primero es que hay que aclarar que no existe ninguna identidad más alta que ser hijo. Porque el hijo es Cristo. Y el escenario que me afirma como su hermano y que me hace coheredero junto con él y que me otorga su espíritu y sus atributos es insuperable. No existe manera de superarlo. Pensar que yo puedo añadir valor a ese regalo. Tú eres un hijón. Pensar que yo puedo añadir valor a ese regalo desde mi humanidad porque voy al gym, porque yo puedo solo, por la casa que tengo, porque tengo a mis hijos bien, la ropa de la escuela donde están, donde comemos. Es una locura y es hasta una falta de respeto a su espíritu. Y número dos... Y ese mensaje está tan todos los días ahí demasiado, que se te mete por los tuétanos y no te das cuenta. Demasiado. Tú escuchas a los hijos de nuestros mismos amigos cristianos, el valor que le otorgan a esas cosas. Y tú dices, bueno, pero si en la casa no le estamos enseñando eso, es que el mensaje es tan constante. Y de aquí, valga la aclaración, esto es equitativo con los hombres. Aquí el feminismo quedó a un lado allá, ¿me entiendes? Exacto. La idea del empoderamiento en el contexto que ya lo presento más actual es una que nos abarca a todos porque todos piensan que tengo más valor porque voy al gym o por la casa o por el carro, por el trabajo, por un sinnúmero de cosas que desprecian ya el valor que nos ha dado el reino. Y que los adultos sabemos que eso de lo que la gente suele alardear es usualmente su mayor área de inseguridad y necesidad. Así es. Y que una vez abrazamos esa idea, menospreciamos al espíritu y seguiremos buscando lo que solo él puede proveer, buscar llenar nuestros vacíos y levantarnos, pero por nuestras propias fuerzas, con los métodos e ideologías del mundo que son estériles, que no tienen ningún tipo de poder y que revelan dónde está mi corazón y qué prioridad tiene el espíritu y su agenda en mi vida. Es un escenario que lejos de ser encomiable, porque dice, estoy haciendo un esfuerzo de mejorar, como quien dice, lo que realmente revela es de quién y de qué corazón no estoy muy cerca. Dónde mi percepción de la doctrina está contaminada y que tiene el primer lugar en mi vida. Por explicarlo en arroz de habichuela, no hay ningún poder en mi naturaleza. Lo que hay es una naturaleza pecaminosa, inclinada a pecar, fragilidad que está comprobada y verificada vez tras vez, inconsistencia, maquinaciones que no tienen ningún tipo de fundamento y que no importa cuánto yo pueda frontear de disciplina o de fuerza de voluntad en mi interior, la obra del Espíritu intentando llamar mi atención no para de demostrarme y recordarme mi naturaleza frágil y de cuánto Él me ama y anhela a pesar de ella. Mira, yo creo que, es que está tremendo. Si nosotros fuéramos tan increíbles, pues los frutos del Espíritu, ¿para qué? O sea, si nosotros fuéramos constantes, ¿para qué entonces me da dominio propio? O sea, cuando tú ves los frutos que el Espíritu quiere poner en ti y en mí, nos damos cuenta lo escasos que estamos. Sí, es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos. Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a ponernos en una perspectiva de hermanos mayores o de padres. ¿Qué tú le das al muchacho? Pues lo que no tiene. Porque lo que tiene, ¿para qué se lo vas a dar? Entonces Dios me dice, mamá, te vengo a traer templanza, te vengo a traer dominio propio, te vengo a traer amor, te vengo a traer... Entonces, ¿qué es lo que me dice la lógica? Si Él me trae eso, es porque yo no lo tengo. Definitivo. Entonces yo digo, no, tú no vengas con eso lo tengo yo. Entonces te restrayas y te pasas la vida sufriendo. Cuando tú no tienes que probar nada. Es que esto es lo grande, tú no tienes que probar nada. Porque ya Dios lo pagó para decirte, papá, tú no tienes que probar nada si yo te lo vengo a dar todo. Tú solo recibe me. Amén. Pero es que luchamos tanto por probar. No, sí. Una vez abrazamos esa idea de empoderamiento que está basado en esos preceptos de la sociedad, a la misma vez paralelo y directamente proporcional a ese camino, voy alejándome de mi dependencia de Él. Definitivo. Es un escenario que es absolutamente catastrófico para un hijo, para alguien del reino, y que aunque no lo pudiéramos a lo mejor entender del todo, deshonra y le roba al espíritu su autoridad sobre mi vida porque yo puedo. Porque yo no me dejo, ¿entiendes? Y sigue siendo un culto al yo que se supone que está destinado a morir para que habite Cristo y que me estoy resistiendo, que he sido seducido al nivel de que no quiero soltar las ideas que escogen perspectivas del mundo por encima de las que agradan al Padre y honran su nombre. Algo que me parece que es una percepción errónea y que creo que a muchos les dificulta el proceso de entregar y de abrazar la cultura del reino
es que en mayor o menor medida todos entienden que no se parece mucho al mundo, que es muy sacrificada, que es un precio muy alto que pagar, ya que hay que asumir la ofensa desde el perdón, que tengo que entregar actitudes y reacciones que son como que usuales y naturales, que en mayor o menor medida es doloroso, que voy a perder el control, o hasta dónde Cristo me va a querer llevar si yo entro en esa ecuación, ¿entiendes? Hasta dónde me va a llevar, Sabemos que Cristo lo dio todo y yo no sé si yo estoy dispuesto a darlo todo, Así que el miedo es un issue serio, porque nos engaña sobre cómo será el proceso que el Señor quiere usar para llevarnos a su promesa, y a dónde nos quiere llevar. Se nos ha presentado por años un Cristo sufrido, desnutrido, abusado, un escenario de víctima triste que nadie querría abrazar, nadie querría ser ese tipo, ¿no? Y si bien es cierto que Cristo fue maltratado y es parte del camino que estaba trazado para la obra que iba a ser completada, no es correcto pensar que Jesús era un miserable o que vivía en tristeza. Es más, antropológicamente hablando, no es correcto pensar que Jesús era un flaco desnutrido y débil, como la gente piensa. O sea, esa imagen de Cristo viene luego en la historia con una intención de algunas entidades religiosas de tratar de manipular la perspectiva de quién era Cristo para con las personas, pero la realidad es que esta idea no se parece a quién es Él, ¿entiendes? Si pensáramos en un contexto correcto de quién es Jesús, tenemos que entender algo sencillo. Tú y yo hemos visto personas como Jesús en su contexto de trabajo. Sabemos cómo se ven los carpinteros cuando son personas que trabajan en esa labor, o los mecánicos. La gente que hace oficio, ¿cómo están sus brazos? Yo te puedo decir que yo tenía un tío que falleció, pero era ebanista y era chiquitito, pero tenía unos antebrazos y unos brazos, y la realidad es que si en nuestra era la gente que hace oficios son gente que están, ¿me entiendes?, fuertecitos como los mecánicos y esas personas, si consideramos a Cristo trabajando sin herramientas, sin máquinas, los carpinteros de aquella época haciendo todo a mollero, Jesús no debía ser esa imagen desnutrida que presentan así y débil, que todo trabaja en un contexto que realmente no ayuda a nuestra percepción de la imagen que yo tengo que abrazar como cristiano. Este es el tipo flaco y desnutrido que siempre está maltratado y que le toca poner la otra mejilla, ¿ves? Esta noción es falsa. No existe un empoderamiento propio y eso es solo teoría, ¿ves? Que no logra escapar de mi fragilidad, ¿ves? Pero la palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tú sabes que es interesante eso que estás diciendo. De hecho, esta semana pasada estaba conversándolo con una amiga. Cuando nosotros vemos a la vida de Jesús, fíjate que Jesús sufre un viernes en la noche, un viernes todo el día, un viernes todo el día. El sábado ya no sufre. El domingo ya no sufre. Todos estos años no ha sufrido. Él sigue siendo Dios. So, yo quiero que veamos en la vida. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. No, entonces, mira la porción de sufrimiento. O sea, rey, viene, sufrió aquí, rey, y lo sigue como rey. O sea, lindo. ¿En qué momento nosotros cambiamos la historia? Triste, rey, triste. No, o sea, él piensa en ti 70 años y dime que solamente una tarde tú sufriste y todo lo demás. Y no solo fuiste eso. Rey, tuviste autoridad. Y no solo eso, porque pudiéramos decir, mira, sí, pero fue rechazado por los suyos, ¿me entiendes? Y los familiares, que es un escenario que en Cristo todos tenemos que vivir. Que ¿entiendes? todos vivimos, porque eso es parte de la vida. Y que es algo que hasta Dios tiene que permitir en nosotros para poder formar su imagen. Es así. Pero el que ama lo que Él ama, como Cristo, si uno piensa que Cristo vive en derrota o en frustración o en tristeza porque los suyos lo están rechazando, uno no entiende lo que es el escenario de nuestro Salvador, ¿entiendes? No. Él hizo la voluntad del Padre con amor, con arrojo, aun cuando Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice: oye, pero yo no vine a hacer lo mío aquí, ¿entiendes? Yo no vine a protegerme, yo no vine a cuidarme. Que la cosmovisión de Dios es tan distinta a la nuestra. O sea, tú imagínate que tú tienes una comunidad de hormigas y tú quieres comunicarte con esas hormigas. ¿Qué tú tienes que hacer? Hacerte hormiga. De otra forma no puedes. Pero tú eres una hormiga, pero con la mentalidad de acá.
tú vas a ver esa gente con una compasión y con uno, porque Amén. tú eres Dios. Amén. Y ellos son pequeñitos. Entonces lo que pasa es que nosotros, como nosotros nos sentimos los reyes del universo, no podemos entender la grandeza de Dios. O sea, y es como yo les decía los otros días cuando estábamos compartiendo allá en la congregación, que uno tiene que, o sea, piensa en el país donde tú estás y vete hacia afuera. O sea, estás en una islita que está dentro del Caribe, que está dentro de un planeta, que está dentro de un sistema solar, que está dentro de un universo. Afuera de todo eso está Correcto. Cristo. Entonces es como que tú te sientes tanto, pero la verdad es que yo puedo hacer que tu corazón deje de latir en un momento y yo sigo siendo Dios. Y yo lo que te estoy ofreciendo es Fíjate que el libro de Efesios dice, tú vas a tener todas las bendiciones celestiales. O sea, yo te estoy invitando a ser parte de mi reino. Amén. Y tú sigues ahí chiquitito, peleando. Yo soy, o sea, mira la hormiga. Yo soy. Claro que el temor y el engaño de la sociedad pretenden presentar un escenario que no es de victoria, que no es de gozo absoluto. Pero los que estamos en Cristo entendemos que hemos encontrado una gran dulzura aún a través de los padecimientos. Así y es. hemos logrado llegar a otro lado y decir, gracias por eso que me dolió. Y hemos entendido que la grandeza es Él. Y Amén. que yo no tengo que ser grande. Yo solamente tengo que ser hijita del grande. Amén. Ya con eso lo tengo todo. O sea, llégate a un sitio y eres la hija del presidente. Tú no tienes que ser nadie. Ya tú eres la hija del presidente. Claro. Y en esa maravillosa, ese maravilloso entendimiento de quién soy, te comportas como lo que eres. Amén. Soy la hija del presidente. Exacto. Los amo, los quiero, yo sé quién yo soy. Y aquí estamos para servirles. Yo soy la hija del presidente. O sea, Claro. cuando nosotros entendemos nuestra identidad en el Señor, yo le decía a mis sobrinos los otros días, que ya uno de ellos es universitario, Adri, yo quiero que tú vayas a la universidad sabiendo que nadie te tiene que aceptar allí. Todos ellos van buscando que tú los aceptes. ¿Sí? Porque todos van allí buscando aceptación y tú no puedes llegar igual de inseguro. Tu aceptación y tu valor está en Dios. Lindo. Déjales sentir a ellos con tu seguridad que sí, ellos les puede importar lo que tú pienses y déjales saber qué es lo que tú piensas. Que eres valioso, que eres... Tenemos que dejar, porque es que detrás de ese empoderamiento lo que hay es un montón de inseguridades. Por eso es que yo digo que este empoderamiento y esta motivación es pura hipocresía. O sea, a veces uno cuida de los conferencistas que tienen estos temas y uno dice, ¿por qué sigues gritando mentiras si tú sabes que estás roto también? O sea, vamos a hablarle a la gente de cosas genuinas, porque finalmente... ¿De qué se trata mi mensaje? ¿Para qué es? ¿Para hacer dinero? Ok, nice, cobraste, tienes un carro. Ok, nice, cobraste, pagaste, qué sé yo, el agua. Finalmente, ¿para qué das el mensaje? ¿Sabes? Es el propósito de ese mensaje tiene que llevar vida. Y por eso es que queríamos traer este tema, porque nos parece que en la trampa del enemigo, lo que está la gente es autodestruyéndose y no alcanzando la vida abundante y el gozo que Dios tiene y todo lo que Él tiene para ellos, porque por temor, por confusión y engaño, y quisiéramos poder presentar en un escenario correcto de doctrina y a la vez de ejemplos que son claros, porque la palabra, al igual que nuestras vidas, están llenas de instancias en las que hemos sido investidos de poder o que siervos de Dios fueron investidos de poder por el Espíritu Santo, y eso es empoderamiento verdadero. Claro. No lo que yo puedo lograr dentro de mi fragilidad. Lo que soy en Cristo Jesús al recibir por el Espíritu Santo es el poder para hacer las Ese es cosas el de las que no soy verdadero. capaz, Así es. que es imposible, sino solamente es un milagro por su Espíritu. Y cuando... Mira qué cosa, que nosotros teníamos este tema ya, ¿verdad? Que lo habíamos hablado porque cuando te hice el approach te digo, es que un día tú hiciste un post de aquel, qué sé yo, y te hago ese approach y teníamos este tema. Y mira qué casualidad que la semana pasada yo estoy escuchando a Carmen Cabrera predicar y ella habló del empoderamiento y es la primera vez que yo escucho a un cristiano hablar de ese tema, ¿me entiendes? Y para mí fue tan impresionante porque ella lo está hablando desde una perspectiva del reino tan correcta que amplió mi espectro antes de llegar aquí hoy. Así que me gustaría tornar la conversación hacia algunas de esas instancias bíblicas que son poderosas y que ejemplifican escenarios que me parece que ponen punto final a todo este argumento. Pero antes de eso, quiero hacer una salvedad que me parece que es un parecer bien mío, ¿verdad? Pero aunque reconozco que es mío, me parece que muchos pudiéramos estar de acuerdo que
o estar absolutamente de acuerdo. Y es que muchas personas o muchos cristianos viven la vida cristiana como si el Espíritu Santo fuera una herramienta. Una herramienta que yo saco de la caja y la trato de utilizar cuando necesito o cuando no tengo más remedio. Y probablemente todos hemos hecho esto alguna vez o hasta más de una vez. Perdónanos, Señor, por eso, porque es absurdo, ¿verdad? Pero la vida cristiana no... La hormiguita usando a Dios. Así mismo es ridículo por demás. La vida cristiana no se puede vivir a base de mis conocimientos y mis recursos. Y cuando yo no puedo con mi autosuficiencia, entonces voy a la caja de herramientas a llorar, a ver qué pasa. Porque por mi cultura y autosuficiencia tampoco estaría ejercitado en usar la herramienta, porque solamente la sacaría de vez en cuando. Y Cristo no dio su vida para darnos un consolador que sea un accesorio más en el estuche de mi guitarra, por decir, ¿verdad? Que yo digo, no es como que saco mi guitarra y lo miro en el estuche del Espíritu Santo, ¿verdad? Y digo, tranquilo, yo lo que voy a tocar y cantar, I got this. ¿Sabes? Como que para luego en algún momento decirle, oye, llevo una hora aquí y ya como que no se están emocionando, como que, mira a ver qué hace, como que mete tu mano. La única manera de vivir la vida cristiana como es asumiendo la dependencia absoluta. Así que es. no puedes dejar de considerar al Espíritu Santo para cada cosa, por pequeña que sea, que siempre necesita invitarlo porque le conoce y se reconoce ante él. Que el Espíritu Santo no es una herramienta que yo necesito para hacer milagros o para hablar en lenguas, por decirme. Yo absolutamente dependo de su poder para permanecer y creo, lo necesito para tratar a mi familia, para lidiar con el prójimo y amarlo. Lo necesito para orar y leer la Biblia y que esto me transforme y sea eficiente. Lo necesito para hacer. La vida en Cristo requiere el Para Espíritu. vencer temores, para canalizar pensamientos. Para todo, absolutamente. Y esta consideración va de ser algo que a lo mejor al principio yo lo hago por mi entendimiento y sin mucho sentir, ¿verdad? Hasta que se va a volver a lo que yo necesito desesperadamente hacer, considerarlo, buscarle, considerarle, estar cerca. Quería hacer esa salvedad de esa dependencia que tenemos, pero volviendo entonces a la enseñanza de Carmín, que fue algo, me parece, un nugget que Dios me regaló casualmente. Ella utiliza el ejemplo de Cristo y el de Elías para demostrar un empoderamiento sobrenatural, ¿verdad? Y de Cristo, pues sabemos que, dice la palabra, que estuvo 40 días en el desierto en ayuno, ¿verdad? Fuerte eso. Que era, sí, definitivo. Ahora mismo yo tengo un ayuno, estamos en un ayuno colectivo de 40 días también. Y pues pero full, ayuno full. Tengo hasta las nenas. No en blanco no en blanco en agua. Agua no. Cada quien hará su tipo de ayuno, pero todos están en un compromiso de esos de 40 días de ayuno. Ok. Sí, que pueden ser parciales, puede ser... Sí, cada quien lo hace, no hay una imposición. En este caso, no. Yo hago usualmente en blanco máximo de una semana, pero así 40 días, pues... ¡Wow! Keto intermitente o algo así. Pero sí, gracias a Dios, Dios me ha... Te me ayudaron en fortalece. eso, sí, es hermoso. Yo hago el parcial de Daniel y veo que Dios me fortalece. No, definitivo, porque en el momento en el que uno decide dejar algunas cosas que a lo mejor capturan tanto nuestra atención o nuestro interés para simplemente decir quiero estar cerca. Claro. Pues entonces nuestro corazón se torna a lo que es lo primero, ¿me entiendes? Sí. Y entonces no es que voy tras el premio, no es que cuando voy tras su corazón, el premio llega solo. Para mí el premio no es lo que él me va a dar, para mí el premio fue encontrar su corazón, ¿me entiendes? Porque cuando lo descubro y me encuentro con él, digo, aquí está el tesoro, ¿me entiendes? Esto es todo lo que yo necesito, ¿me entiendes? Pero no estoy buscando los regalos que siempre van a llegar porque él sigue siendo galardonador de los que le buscan. Eso que tú estás diciendo, que no todo el mundo lo puede entender, cuando uno crea una relación con Dios y uno se da cuenta que su influencia es mucho mejor que mi propia influencia. Claro. O sea, que uno dice, tú estás tan sano, yo no. Tú me hablas tan bonito, yo no. Bueno, yo te quiero en mi vida, o Definitivo. sea, yo te necesito en mi vida. Y es tan hermoso, por eso es que el leer las escrituras trae tanta transformación, porque no vas a un ángel a decirte cosas lindas. Mira, Dios dice esto, no. Abre las escrituras y ahí tú descubres todo lo que Dios constantemente dice de ti, conoce su carácter, y tú dices, qué diferente este libro al que yo misma me leo en la mente. Sí, ¿no? Y que conocerlo de esa manera siempre viene a ser algo que no solo me sana, sino que me ubica.
Sí, de inmediato me ubica. te ubica. Me ubica en un lugar en el que transforma como yo me proyecto, como yo soy, como yo trato a los demás, Es ¿entiendes? así. Como yo los miro. Sí, porque ¿entiendes? él va a la Ajá, raíz. Exacto. Él va a la tuerca del corazón. Ujú. O sea, él no está por las ramas, no está tratando de cambiar tu performance. Exacto. Él te está tratando de cambiar Él está a atendiendo ti. esa Y cuando necesidad. yo soy transformada, todo lo demás a mi alrededor tiene que ser impactado. Amén. Es un privilegio poder entrar en ese escenario como hijo. No lo queremos decir desde ningún lugar elitista como que alguien está por acá y tú estás por allá. No, al revés, es que por misericordia y gracia hemos encontrado un lugar que era mucho más excelente que cualquier idea que pudiéramos haber tenido, y gracias a Dios por preservarnos para ese momento de alcanzarlo, de haber llegado a ese lugar, por atraernos. Y esto es tan genuino, tan honesto. Esto no tiene que ver con un altar, con un predicador, hablando. No. Esto es tan genuino, esto es tan íntimo, esto es tan tirarte en tu cuarto, ahí como estés, coger la Biblia, romperte delante de Dios y háblame de ti, Señor. Déjame hablarte de mí. Es tan diferente a estas cosas de las religiones que yo creo que son uno de los obstáculos más grandes entre Dios y los seres humanos. Definitivo. Muchas de las ideas que cargamos no son sociales, porque la religión no es verdadera, es social, ¿entiendes? Así que hay que verlo, lo que es religioso es social. O sea, cuando digo religioso no me refiero al significado intrínseco de la palabra religión, sino a cómo le llamamos a actos que no están alineados a los principios del reino y que son imposiciones de leyes o cosas, preceptos de hombres. O que son cosas eclesiásticas o que, ok, eso mira, es bíblico que tú te congregues junto con los demás. Eso es bíblico. Pero, ¿dónde te congregas? Vamos a empezar por ahí. Tú y yo estamos congregados aquí. ¿Y de qué estamos hablando? De lo que dice la Biblia. Cuando se junten, hablen de salmos, de testimonios, de cosas Amén. lindas. Y nos tomamos un café. Estamos haciendo culto a Dios. Amén. Con mi estilo de vida y en las relaciones que tengo con mis amigos. Y sí, el domingo puedo ir, pero yo no voy a adorar a la iglesia. Yo adoro siempre. Primeramente, yo soy la iglesia. Yo voy a un templo, vamos. Y voy a ese templo porque allí es que nos vamos a congregar los hermanos, pero igual me lo voy a dar un café. Y cuando yo entiendo que yo soy la iglesia, nada que yo no haría en el altar lo voy a hacer cuando esté sola, ¿me entiendes? Porque yo entiendo lo genuino que es esto. Amén. Que no tiene que ver con que la gente me esté viendo, con que la gente... No. Esto tiene que ver con el amor que tú y yo tenemos. Y con el deseo que tengo genuinamente de agradarte. Amén. Y que cuando hago lo que no tengo que hacer, allá dije lo que no tenía que decir. Traté a alguien como no tenía que tratarlo. Y estoy con un coraje cañón en el cajo. En el cajo, eso es arecibeño. Y le digo al Señor, estoy harta de odio. O sea, estoy envenenada. Y sentir ese espíritu de Dios que con amor... Amén. Está ahí contigo en ese carro, porque es tan genuino lo que está pasando. Él siempre vuelve y te abraza. Mamá, ¿cómo yo te he tratado? Y vamos a ver la vida de esta persona. ¿Cómo yo no quiero ver la vida? Vamos a verla. Sí, porque eso nos pasa a veces, que se nos olvida lo que han sido nuestra fragilidad, nuestras fallas y eso. Desde el lente de la autojustificación, Sí. usualmente queremos pensar que es que yo no soy tan malo como ¿me entiendes? Que está, ¿me entiendes? Pero lo que me gusta es esa relación tan genuina que se aleja de los templos. Porque la realidad es que por eso, cuando tú ves la historia de Jesús fue al templo, pero Jesús no viajó, tuvo toda la vida en el templo. O sea, Jesús estaba con la gente. Y Jesús sigue queriendo estar con la gente. Amén. Y yo quisiera, de verdad, te lo digo, Frenchy, si algo yo le quitaría al mundo para acercarlo a Cristo serían las religiones. Amén. Porque es que, mano, qué clase de performance tenemos. Sí. Entonces nos paramos allí, cambiamos la voz y ahora vamos a... Sí, siente. Entonces yo no quiero burlarme porque no es una burla. Es que yo estoy harta de la hipocresía. Es que no sirve. Igual que pararme en un altar o en un show y decir, todas nosotras podemos, tú tienes la fuerza por dentro. Tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que podemos emocionarnos y emocionarnos se siente bien.
pero emocionarnos no cambia mi vida, ni Definitivo. me ayuda a tomar mejores decisiones, ni va a cambiar mis relaciones. Yo necesito algo que sea permanente. Amén. El poder de Dios lo es. Amén, amén. Y cuando vemos entonces el escenario de Cristo, si consideramos el desierto, que dice que él está 40 días de ayuno, dice que era conducido por el Espíritu y que tuvo hambre, dice. Claro. O sea, Jesús estaba en un cuerpo de hombre, que fue tentado en medio de su hambre y de su ayuno, con los ofrecimientos más altos que se le haya hecho a nadie Exacto. en la historia de la humanidad. Nadie se le han hecho los ofrecimientos que se le hace a Cristo en medio de su ayuno y de su hambre, que no solo venció la tentación, sino que mira qué interesante, luego que él sale del desierto, de los 40 días de ayuno, que dice que tiene hambre, él camina del desierto de Judea hasta Galilea, que son 87 millas con el estómago vacío después de 40 días. Y si hablamos de algo sobrenatural humanamente hablando, tenemos que entender y considerar los que hemos hecho ayuno de 1, 2, 3 días. Así es. Que si tú fueras a hacer un ayuno de 40 días en blanco, No caminas probablemente 87 millas. a lo mejor no llegas. A lo mejor no llegas a los 40 días, Exacto. pero si llegas, probablemente no tengas energía para dar un paso o 2 pasos. ¿Me entiendes? Así que tenemos que entender que en el reino y recibiréis poder Sí, la es sobrenaturalidad, verdadero. es así. Es algo que Dios hace que va por encima de mi capacidad y que los que estamos en Cristo somos testigos de que hemos visto esto en distintas instancias en nuestras vidas. ¿Ves? No solo Cristo, Elías, que es tipo de Cristo también, ¿verdad? En la Biblia, en Primera de Reyes 19 dice que se levantó y comió, ¿verdad? Y que cogió fuerza. Y que esa comida le dio para caminar, tipo de Cristo, 40 días con sus noches, y que llegó hasta Horeb, que son alrededor de 75 millas después de los 40 días de ayuno. Pero Elías llegó a esconderse en la cueva. Y cuando Elías se mete en la cueva, Dios le dice, papá, sal de la cueva. Y con el silbido apacible le dice, cuando él finalmente escucha el silbido apacible, le dice, hey, por el camino que viniste, dale por ahí mismo para atrás de regreso y coge por el desierto de Damasco y terminaron siendo aproximadamente 373 millas en total. Wow. 300 más que las que ya había caminado cuando llega a Horeb después de los 40 días y que no hay ningún registro de que él haya consumido ningún tipo de alimento en ese proceso. Si consideramos escenarios de cosas que son sobrenaturales, tenemos que considerar que estos escenarios ejemplificados en Cristo Así y en es. Elías, que es tipo de Cristo, es intencional en la palabra esto, tenemos que entenderlo. Son escenarios que nos hablan de que lo que el Espíritu Santo puede hacer sobre nosotros es algo sobrenatural. Y no solo eso, o sea, podríamos estar, no sé, a lo mejor un mes aquí sentado hablando de todos los escenarios bíblicos nada más en los que vemos empoderamiento sobrenatural, pero por mencionar uno que es bien particular, que me gusta Sansón, Sí, ese está espectacular. porque él lo perdió todo. Brutal. Sansón fue, hasta los ojitos. Sansón fue ese que sus decisiones lo llevaron a un lugar, ¿entiendes? Donde Bien difícil para él pierde el beneficio de su pacto. Él pierde la unción que él tenía por su pacto. De manera que de él ser el tipo más fuerte que existía, ya no tengo nada y termino ciego y sin ojos. Y en su última... Cuando el poder de Dios sale y se queda tu fragilidad, qué diferente. Miseria. Qué diferente hombre eres. Miseria absoluta, definitivo. Y que en ese momento él le dice, Dios, acuérdate de mí. Dice, dame un último chance. Dice, yo me voy con ellos. Dice, a mí no me importa, llévame con ellos, pero dame la oportunidad de demostrar al Dios que yo le serví. Y de un solo movimiento. Se estima que murieron 1100 filisteos. Cuando con un empujón de columna cayó todo y se los llevó a todos enredados. Si consideramos escenarios sobrenaturales, tenemos que considerar un hombre que había perdido su don, que había perdido su unción. Míralo desde el escenario que quiera, que de ser el más fuerte ya no es nada. Ya no puede enfrentarse a ninguna persona que ahora no tiene ni ojos ni nada, pero que había conocido un Dios, que le había mostrado su favor y su poder tan verdaderamente que él sabía que lo podía volver a hacer una vez más. Así y es. que por la vida que él había tenido y al Dios que él había conocido, él está dispuesto en este momento a decir que se chave. Lo que yo tengo ahora no es lo que yo quería. Así que yo estoy dispuesto a ir por el plan original. Así que el plan original es para honra de tu nombre. Llévame con ellos. Y yo creo que ese fue el momento más alto de la vida de Sansón. Porque fue el Definitivo. momento donde reconoció cuán frágil es y cuán fuerte es el poder de Dios.
Y yo creo que si algo esta noche nosotros debemos de ponernos como meta, es poder llegar a ese lugar, no sin ojo por nuestras malas decisiones, pero a ese lugar donde podamos entender cuán frágiles somos. O sea, Frenchy, hay una verdad. Nosotros podemos tener 1,000,000 de dones. Y si Dios me lo quiere quitar, ahora me lo quita. O sea, tú puedes ser la persona más brillante del mundo, déjame celebrar, se acabó. O sea, nosotros somos gente frágil. Definitivo. Con un Dios de poder. Y cuando tú hablas de eso, yo tengo que llevar eso y trasladarlo a mi vida. Todos los que nos están escuchando, todos nosotros tenemos que entender cómo esto se hace real en mi vida, cómo este poder, porque yo no voy a caminar todas esas millas. ¿Cómo esto se hace real en mi vida? Que mi padre quizás me ha lastimado toda la vida y lo que Dios te dice ahora es, ahora yo quiero que tú lo honres. Qué lindo eso. Y en mi fragilidad yo digo, yo no puedo honrarlo. Es más, no es ni que no quiera. Es que no puedo. ¿Alguna vez tú has dicho, es que yo no puedo? Y yo no puedo perdonar a esta persona. Es que yo no puedo darle... O sea, es que no puedo. Y es cierto. Y es verdad. Y es cierto, sí. Es verdad, no puedo. Estoy como Sansón, sin ojo y débil. Ajá. Solo por el Espíritu Santo. ¿Pero qué hizo Sansón? Esa oración, ese pero tú, Señor. Pero si tú me ayudas a hacerlo, si tu poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Entonces yo estoy aquí como un plato vacío y tú lo vas a llenar y yo voy a permitir que tú lo llenes. Amén. Pero es interesante que Sansón es el que ora. Porque es que si nosotros no entendemos nuestra fragilidad, entendemos su poder y llegamos a hacer esa oración que hace que el frágil agarre el poder, nada pasa. Porque los dos personajes siempre están. Lo que cambia el escenario es cuando se rinde. Le pide a gracias. No soy una mujer empoderada, soy una mujer rendida. Por eso es que es importante dentro de este escenario entender que todo empoderamiento viene del cielo y que mi postura es ir a rendirme siempre ante su invitación. Cuando yo me rindo ante su invitación, yo no debo hacerlo porque estoy buscando el poder. Yo debo hacerlo porque amo lo que Él ama. Y porque sé que lo que Él tiene es lo mejor para mí. Porque sé que Él es soberano, ¿entiendes? Y que no hay ningún otro escenario que debería competir a mi vida que simplemente en absoluta obediencia hacer lo que es mejor para mí y lo que Él me manda. Pero que en realidad nosotros hemos visto en nuestras vidas, en medio de tantas batallas y en medio de luchas, hemos visto como Él por el Espíritu nos ha hecho, como a personajes de la Biblia, hacer proezas o cosas inimaginables. Yo pasé un proceso personal y quiero aprovechar que tú estás aquí, ¿verdad? Y porque pienso que podemos conectar con Él y que está alineado con algo que te escuché compartir recientemente que fue tan especial para mí, de verdad, que es que ahora se extiende esto, ahora esto crece y vamos para otro lado. Quiero mirarlo a la luz de eso porque es ese día en el que Dios se vuelve esa columna de fuego que hablaba, pero que no es para que me caliente, es solamente. Así que me gustaría si a lo mejor puedes abordar un poquito de esa columna de fuego de la que hablaste los otros días antes de yo entrar a... Estábamos hablando y leíamos los versos cuando Dios le dice al pueblo de Israel que Él iba a ser nube en el día, pero iba a ser columna de fuego en la noche. Y estábamos compartiendo que uno pensaría que la columna de fuego en la noche era para calentarnos porque en los desiertos hace mucho frío. De noche, definitivo. O para que veamos, porque está de noche. Correcto. Pero eso no es lo que dice el verso. Dice, estaré con ustedes como una columna de fuego en la noche para que no se detengan. Amén. Y aquello fue bien fuerte porque en nuestras noches oscuras nosotros tendemos a pensar que tenemos el derecho de detenernos y que si Dios viene solo para consolar. O hasta otros quieren que nos detengamos también. Exacto. Y de momento Dios te dice, mamá, en la noche oscura yo sigo estando, pero estoy de una forma totalmente diferente. Soy el fuego en medio de ti. Amén. Para que tú no te detengas. Contra todo pronóstico y contra tu propia fragilidad, porque mi poder está en medio de ti, tú no te vas a detener. Amén. Qué poderoso y qué bello eso. Pues ese es el mismo Dios que yo he conocido. Yo en los últimos, van a ser 3 años ahora en mayo,
Tuve mi noche oscura, la más oscura de las oscuras. Y viví unos procesos sin entender, ¿verdad? En mayo de 2021 mi papá pasa a morar con el Señor y yo perdí todo. Para los que, yo sé que yo en alguna medida he hablado de esto antes en distintos lugares, pero ese era el mayor temor de mi vida toda la vida. Mi papá era el amor de mi vida. No lo puedo negar porque él se ganó ese lugar. Así que siempre, desde niño, yo lo he contado que la idea de que él no estuviera era tan seria para mí que donde quiera que yo estuviera, aún en la universidad, ¿ok? Si yo estuviera en una clase y el pensamiento empezaba a pasar por mi cabeza, yo necesito salirme de la clase un momento porque me tengo que recomponer, ¿ok? De tan serio que era el pensamiento para mí. De no tenerlo. De considerar que le fuera a pasar algo que, nada, de toda la vida, ¿entiendes? De tan importante que era esa persona para mí. Así que cuando él partió mi papá, partió mi mejor amigo, el único que yo le hacía preguntas y pedía consejos, partió mi pastor. ¿Eh? Y yo como hijo perdí todo el deseo de vivir. Yo tengo 4 hijas. Y ellas son todo para mí. Yo me desvivo por ellas. Y aún así yo no tenía ganas de estar aquí más nada. Todo perdió el sentido para mí. En un momento era como que yo no podía entender esto para nada. Porque yo estaba esperando un milagro como de lugar de sanidad. Esto nos tomó de sorpresa en un escenario que no esperábamos. Aunque yo sé que en su gracia Él venía preparando en alguna manera desde el interior porque hacía su providencia. Pero en mi mente era como que a Dios se le salió de control la cosa, se descombabuló el cosmos entero, esto no podía ser parte del plan porque mi mundo sin Él, tan increíble como era, ahora es un caos y no tiene ningún sentido. Así que lo peor de vivir cada día era mirar al mañana. A mí se me fue la esperanza en el sinsentido, a mí se me fue la esperanza. Y pensar en las promesas que Dios me había dicho y las cosas que había hablado sobre mi vida era imposible porque yo no quería ir al mañana, porque ir al mañana era el futuro y el futuro significaba estar cada día más lejos de la última vez que abracé a mi papá, que lo toqué, que lo besé, que lo escuché y que sentí su amor conmigo, que era como el de un padre, incondicional. Y todo lo que se desprendía de ese amor que Él me demostraba y que consistentemente me entregaba. Y Dios metió su mano en ese proceso en mi vida. Porque yo empecé a tomar unos cursos de Francis Frangipane que se llaman Christ Likeness, a la manera de Cristo. Y eso fue súper increíble para mí porque me sumergí en un reconocer a Cristo de una manera tan intensiva durante esos cursos. Que eso transformó mi enfoque y me puso en un lugar súper distinto. Me engranó y me impulsó, ¿verdad? Me encomendó y me empujó. Pero mientras yo estoy en ese proceso, a los meses de yo estar en esos cursos, la mamá de mis nenas y yo, que estábamos separados hacía un buen tiempo, empezamos a compartir y proyectamos volver y un montón de cosas y qué sé yo qué y eso. Y de repente, ¡pum!, se cayó. A los 10 meses de mi papá haber partido, ella me dice que se quiere divorciar. Y entonces mi vida era distinta. ¿Por qué? Porque el proceso de la partida de mi padre no solo era bien fuerte y era algo que, aunque Dios me había ayudado, yo estaba lidiando, todavía aprendiendo a vivir, sino que en mi nuevo reconocer a Cristo desde este lugar, todas mis perspectivas han cambiado, ¿entiendes? Así que mi perspectiva de la familia y de todo es bien distinta, es bien de reino, ¿entiendes? Así que yo no puedo concebir un escenario en el cual yo, amando lo que Él ama, esto va a resultar en una destrucción para mis hijas, ¿entiendes? Yo tenía terror, ¿entiendes? Tenía tanto dolor. Y eso empezó un proceso que todavía, si yo había pensado antes que lo peor de mi vida y lo más doloroso era perder a mi papá, yo descubrí que eso era nada al lado de esto otro, wow. ¿Entiendes? Que ni me preocupaba ya aquella otra cosa, que no se podía comparar la gradación del dolor que esto vino a traer y la preocupación y el terror a mi día. Así que yo viví un proceso de ahí
de más de un año, más o menos, como año y medio, donde yo dormía como 1 hora al día, más o menos. A veces menos. En ocasiones puede ser que durmiera 2 y en ocasiones no dormí ni un solo minuto también. Y me pasaba toda la madrugada en intercesión. Porque fue ese lugar donde o intercedes y te mantienes cerca y tratando de atender su voz y de arreguindarte de él, o te mueres. O te mueres. O te mueres. ¿Entiendes? No hay más nada. Y esas noches, de esas tantas noches, fueron noches tan poderosas e increíbles que son un testimonio entre Dios y yo, bien personal, que usted pudiera creerlo o no creerlo, pero que a mí me reafirmó, ¿entiendes?, en quién es mi padre. Y que a mí nunca me ha faltado padre. Nunca me faltó padre. Pero yo estaba toda la madrugada intercediendo, caminaba por la casa, y fue un tiempo tan intenso de su presencia y de eso, que yo experimentaba en mi intercesión, la madrugada, que Dios respondía al sonido de mi voz. Que yo decía, oraba por lluvia y empezaba a llover de inmediato. Yo decía, oraba por lluvia y tan pronto yo pronunciaba la palabra de Cristo, y Dios sabe que esto pasaba hasta más de una vez en mi oración, en la misma noche. Yo oraba por lluvia, era como si Dios me dijera, estoy contigo. Y yo oraba por viento y empezaban a soplar unos vientos increíbles, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Estamos en esa dinámica durante un tiempo súper largo. Y esto era básicamente todas las noches así. En un momento yo me siento con un amigo, doctor, y hablo con él, que respeto demasiado. Él me dice, wow, él es pastor. Y él me dice, esto es un testimonio de que Dios te está sosteniendo y restaurando en su presencia. Porque ese ritmo de sueño que tú llevas, académicamente hablando, es suficiente para que en un mes tú no puedas ni construir una oración coherente. Hasta habiendo dormido más de lo que tú duermes, en un mes sería algo que te puede llevar a un derrame cerebral, te puede llevar, ¿me entiendes? Es algo devastador. Y yo hacía esto mientras yo entrenaba todos los días. Aunque lo que dormía era 1 hora y eso. Y el divorcio llegó como quiera. Aunque él y yo estábamos tan cerca, yo podía experimentar eso. Esa respuesta como en la naturaleza a mi oración. Ese espacio se trató de él y yo. De una temporada que nace con la partida de mi papá, donde él quiere aprenderme a ser absolutamente dependiente de él. Pero no detuvo lo que venía. Y ver su bondad, porque en medio de todo lo que está pasando en este proceso, no es complicado, que no puedo entender por qué mis hijas pasan por esto, aunque sé que tu presencia está conmigo. Siento que estamos tan cerca, pero ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué llega esto? Esto no es lo que yo viví de niño, esto es solo devastador para ellas, para su desarrollo, que son pequeñas. Esto es una siembra de desastre y de maldición con la que hay que lidiar, y del dolor que va a traer. Todo ese proceso, a mí que sí he criado en otro escenario, era demasiado devastador. Pero nunca me faltó padre que me demostrara quién era yo como hijo, y que no importara el proceso que yo iba a pasar, él iba a ser más que suficiente para mí y yo podía depender de él absoluta y únicamente. Ayer en la noche, yo estoy en un proceso de administración en el que me dan unas palabras. Y luego que me dan esas palabras, yo me voy y me tiro de rodillas. Y era un momento de gloria, era un momento de presencia de gloria. De eso donde cuando se acabó no podíamos salir del piso. Nadie se quiere parar, nadie le interesa ninguna cosa más. Estamos en el río profundo. Y yo estoy ahí de rodillas y Dios me habla. Estoy conmovido por lo que me dijo y Dios me habla, ya no a través de otro, me habla a mí. Y me permite ver el proceso. Y era como si me dijera, tenías que dormir 1 hora porque te iba a enseñar que yo soy tu columna de fuego en la noche oscura, y que no era para calentarte, que era para que caminaras dependiendo de mí. Que dabas pasos por la casa y eran algunos, pero en el espíritu estabas caminando largas distancias. Te hice vivir un imposible para que supieras realmente quién soy yo, y que no te dejo, que te llevo de la mano y que voy a ser el más que suficiente en tu vida, que voy a ser lo único. Y ese es mi proceso de empoderamiento sobrenatural, donde yo he visto en mi vida algo que yo sé que yo no podía hacer, porque los que conocen mi trayectoria y conocen mi pasado saben que esto era el destino para que yo me quitara la vida, o para que yo me fuera a la calle y nunca más diera cara a nadie y no sabría ni dónde está hoy.
y hubiera ocurrido algo, y solo por su fidelidad y su belleza, él logró tornar todo ese lamento en danza, en baile, y hacer de esas cenizas algo hermoso para mí. Y tú me das esperanza. Qué lindo que pueda estar aquí contigo y hablar de esto y poder abrirme, porque siempre queda una gran labor de hacer con mis hijas, ¿entiendes? Para tratar de hacer un undoing a todo este asunto. Y tú, que te conozco desde niña pequeña y que vienes de un hogar de divorcio, pero podemos ser testigos de la belleza del poder transformador del Señor en tu vida, que hace algo que es undeniable, que es indiscutible, ¿me entiendes? Que solamente le da gloria a su nombre de manera indiscutible, porque es algo que solo Él puede hacer, que ni tú puedes lograr, que yo no puedo lograr, ¿entiendes? Que es algo que por su Espíritu Él me imparte. Así que yo sé que esto no es casualidad. Este tema venía a ser sanidad para mí, esperanza para mí, y yo puedo recordar, hey, mira lo que Dios hizo con Cristi, ¿entiendes? Ella era diferente a todos los niños porque en el contexto de amistad de pequeños nadie de nuestros amigos venía de un hogar que había sufrido eso. Y nosotros como niños no podíamos entender tu realidad porque somos niños. Pero es tan hermoso como adultos poder ver lo que Dios ha hecho contigo. Y yo te doy gracias por ser esperanza para mí, para con mis hijas y para muchos de los que son tus oyentes. Y pues me gustaría que nos invites a la esperanza hablando de esa columna de fuego. ¿Cómo fue en tu noche? ¿Cuál fue el empoderamiento verdadero que te sacó a ti y te hace resplandecer en la oscuridad? Bueno, primeramente yo quiero agradecerte el que tú te abras tanto. Yo digo que son las experiencias de vida las que hacen que no solamente nosotros nos acerquemos a Dios, sino que la gente se acerque al Señor. Como bien tú dices, yo crecí sin un papá, así que esta experiencia que tú has tenido en este tiempo, yo la viví desde niña en muchas crisis. Y sin predicadores ni profetas. Yo tuve experiencias personales donde yo supe que él era mi padre y yo iba a ser su hija. Tiene que ser así. Y aquello me fue sanando y me fue cambiando el chip. Porque ciertamente cuando uno crece con muchas lagunas, tu autoestima crece destruida porque, sobre todo las nenas, si el primer hombre de mi vida no me amó, qué poco valor puedo yo tener. Y ciertamente, ¿verdad? Eso hace que uno pueda crecer roto. Gracias le doy a mami, y hago un paréntesis ahí, de lo extraordinaria mamá que fue. Y yo pude crecer, fíjate, aunque tenía muchas áreas rotas donde la paternidad de Dios fue cubriendo, siempre fui una nena limpia, me mantuve en el camino correcto. Y quiero apelar a eso porque no solamente fue la belleza de Dios que mencionaste ahora lo que logró esto en ti, sino fue tu obediencia. Y yo creo que eso es tan importante en el trayecto. O sea, Dios muchas veces quiere mostrarnos su paternidad y su amor, pero depende también de nuestra obediencia, el que nosotros nos mantengamos haciendo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, lo que nos va a llevar a ese lugar seguro. Porque si tú hubieras decidido esas noches no buscarle, la historia hubiera sido otra. Quiero hablarte, sí, de mi noche oscura, donde mi columna de fuego, y esto yo lo cuento en mi libro, En la oscuridad resplandecerás, la tercera semana, es toda de mí. Yo no hice eso en mi primer libro. Yo pienso que uno no hace los libros para escribir de uno. O sea, por lo menos eso no es mi llamado. Pero yo sentía que yo necesitaba decirle a la gente mi dolor, porque a veces la gente, ella es la autora de Una vida mejor, olvídate, ya no entiende ni papa lo que yo sufro. Y hay veces que Dios te dice, es tiempo de Frenchy, háblale de mis tiempos de oscuridad contigo. Cristi, háblale de tus tiempos de oscuridad, de dolor conmigo. Y recuerdo que cuando yo estaba editando, Frenchy, esto es un milagro, esto es lo que estábamos hablando, este es el poder de Dios manifestado en nuestras debilidades. Recuerdo que estaba en el balcón de mi casa porque cuando yo empecé a editar Una vida mejor, yo empecé a tener unos lapsos donde yo perdía casi toda la vista. Cuando yo te digo que era casi toda la vista, amigo, te estoy diciendo que es horrible. Y me hospitalizaron, me empezaron a pulsar los ojos, creían que tenía esclerosis múltiple o un tumor. Eso a mí me había pasado a los 23 años. Yo no podía creer que me estuviera pasando otra vez. Tú no sabes, hay una cosa que es miedo y otra cosa que es terror.
eso es sentir terror, cuando tú crees que te vas a quedar ciego. O sea, para mí fue devastador. Y mientras estaba hospitalizada, yo tenía que entregar el libro de Una Vida Mejor. Y yo dije, ¿cómo yo voy a entregar este libro si yo no veo? Pero siempre he sido bien determinada. Así que le dije en la cama de hospital a mi esposo y a mi mamá, léame el libro que yo les voy a ir diciendo. Y ellos me iban leyendo y yo diciendo, no, eso no dice ahí, dice esto. Ah, es verdad, me confundí porque me lo tenía. Ponle mejor esto. Salí del hospital, contraté una muchacha para que me siga leyendo. Y yo edité el libro de Una Vida Mejor casi ciega. Wow. Cuando yo entrego mi libro, es mi primer libro, yo nunca había escrito. Nunca había escrito para publicar, porque siempre escribí desde chiquita. Estoy en el balcón de mi casa, casi ciega. Y Dios me habla, porque esos son los tiempos donde la columna de fuego viene para que no te detenga. Amén. Y el Espíritu de Dios me empieza a hablar de la historia de Beethoven. Cristi, Beethoven escribió sus mejores piezas cuando estaba casi totalmente sordo. Yo no sabía nada de eso. Yo nunca he sido fanática de la música clásica. Me gusta, pero no es como que me sepa las historias, ¿me entiendes? Y yo dije, ¿cómo? Que Beethoven escribió la Novena Sinfonía, cuando estaba casi totalmente sordo, y hay enciclopedias que dicen que totalmente sordo ya. Y el Espíritu me dijo, sí. Y tú, en medio de tu ceguera, vas a seguir escribiendo. Beethoven dio su mejor fruto, el mejor, cuando estaba sordo. Y tú vas a dar tu mejor fruto ahora que estás así sin ver. Me llevó a Jesús. Cuando Jesús da su mejor fruto, Jesús enseñó, Jesús liberó, Jesús resucitó gente. Pero en la cruz, en su peor momento, Jesús da su mejor fruto, que es salvarnos a todos. Y el Señor me dijo, así haré contigo. Hermoso. Frenchy, Una Vida Mejor fue el libro más vendido del año en su categoría en español en el mundo. En español en su categoría. Un sordo escribe la pieza más bella y una ciega escribe un bestseller. Gloria a Dios. Lo que la fragilidad. ¿Tú sabes cuánto terror yo tenía en ese balcón? ¿Tú te crees que yo tenía talento, habilidad? Todo se te va porque en el dolor tú sientes que no tienes nada. Sí, como que se te perdiera la identidad. Todo. Pero ahí está, como decías ahorita, Sansón, ciego. Pero Señor. Pero rendido en ese momento. Rendido. Así que en mi segundo libro yo tengo que contar la experiencia, porque la gente que vemos de afuera, las cosas maravillosas de otros, pensamos que esa vida está muy alejada de la mía. Esa vida no está alejada de la tuya. Sufre igual que tú. Pero decidió un día, cuando no tenía poder, definitivo, que lo que tenía era que estar rendida. Y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya. Así que definitivamente pongo en ti una columna de fuego para que no te detengas. Para que camine. Y pues, eso es... Tus procesos no fueron fáciles, amigo. Oh, no. Cuando tú hablas de que el segundo fue más fuerte, es que tú tuviste una pérdida sobre otra pérdida. Y eso es algo que nos puede pasar a todos. A veces uno tiene una pérdida o una decepción y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y uno dice, o sea, yo tengo un punto de quiebre. Definitivo. Y el Espíritu te dice, pero en tu punto de quiebre yo estoy presente. Me vas a conocer de la mejor manera. Exacto. Tienes que ser obediente. De nuevo. Y ha sido algo que llega uno al lugar donde tiene que decirle en medio del dolor, gracias Dios porque tú eres soberano y tú siempre vienes a hacerme bien. Pero más que simplemente decirlo porque tu palabra lo dice, has hecho algo en mí. ¿Entiendes? En mi interior hay algo que es distinto. Y que en medio de todo lo que yo pasé, yo te amo tanto, Dios mío. Y tu realidad ha sido tan grande en mi vida, ¿entiendes? Tu certeza y tu cercanía, el preservarme, el alcanzarme. Y puedo contemplarlo desde los ojos de la misericordia que has tenido conmigo a pesar, ¿entiendes? De mí mismo. Y cuando lo veo en ese lugar, tengo que decir, nada, todo ha sido en bien de mi vida y de mi familia y del reino y del evangelio al final y al cabo. Y es para tu gloria y para esto, para poder ser de bendición a otros. Y recordar que
los escenarios que nos pueda presentar la sociedad, los escenarios que nos puedan presentar a veces amistades o hasta familiares que a lo mejor no pudieran estar bien orientados, jamás en la vida tienen capacidad de compararse con la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios no son solo palabras, es su espíritu operando en nosotros para transformar todo lo que nosotros somos en Él. Así es. Y poder llevarnos a ese lugar donde nosotros nunca podríamos llegar por nosotros mismos. Si alguien anhela ver en su vida poder, si alguien anhela ver en su vida algo que es por encima de toda su capacidad, lo único que necesita es rendirse. Voy a ese lugar. Y yo quisiera, no quisiera terminar este podcast sin decir, aprovecha el dolor. O sea, tú puedes sobrevivir al dolor. Definitivo. Pero Dios quiere que aprovechemos el dolor. Yo creo que las cosas más importantes que yo he aprendido de Dios para mi vida, las he aprendido en el dolor. No solo sobreviví al dolor, usé el dolor, aproveché el dolor cuando nos metemos con Dios en medio de nuestras noches que no podemos dormir. Ese aprovechar el dolor, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sobrevivas al dolor únicamente. Dios quiere que aproveches el dolor. Amén. Jesús no murió nada más. Jesús aprovechó la muerte para darnos vida. O sea, aprendamos a aprovechar los momentos de cruz. Porque ciertamente lo que Dios puede darnos a conocer de Él. Manifiestan a Cristo en nuestras vidas. Así es. Terminan haciendo que se complete una obra, a lo mejor en algunas áreas que todavía no lo hemos conocido o no lo podemos reflejar o revelar. Así es. Yo pienso, por ejemplo, Pablo, con esto termino yo. Pablo o sea, yo veo las cartas de Pablo y yo digo, mano, vamos a ir ahí un momento. Pablo está en un calabozo. Y al otro lado hay un palacio hay reyes, escribiendo cosas bien importantes. Oye, son los reyes. Pero en el 2024 no hay ni una sola carta de esos reyes, pero tenemos todas las cartas de un tipo en un calabozo. Amén. Porque es que lo que Dios, su verdad, es que nos retorna tras vacía. Y Amén. El poder que Él manifiesta cuando estamos en los calabozos, en las oscuridades o rendidos, como Dios usa eso. Entonces es como que... ¿Qué tú me dices? Que un tipo en palacio, yo no sé nada de lo que escribió, pero yo conozco lo que escribió, porque un hombre rendido, aún en su peor momento, manifiesta el poder de Dios. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si en tu vida anhelas o necesitas la manifestación del poder, y la necesitas aunque no lo puedas entender, porque no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Él es necesario para solo permanecer. No es un accesorio. Yo no vivo solamente por el conocimiento. Ser investido de poder es necesario para vivir el día a día cristiano. Así que... Y que ese verso termina y después dice, y me seréis testigos. Amén. Y que si en este tiempo la oferta del mundo es un empoderamiento artificial de apariencia, no me va a ver a mí entre ellos. Porque ya yo conocí a alguien que tiene capaz de, en medio de mi noche más oscura y del dolor, sacar un fuego, sacar un gozo, sacar una esperanza, llenarme de pasión, de motivación y de propósito. Y transformar algo que nadie podía transformar. No había terapia, no hay nada. No hay nada que pueda transformar, que pueda sanar, que pueda cambiar totalmente tu perspectiva de que de un escenario de devastación y destrucción tú puedas decir, hay propósito en este lugar y gloria a Dios por todo lo que haces, porque siempre es bueno. Así que yo no sé cuál que tú vas a escoger, pero me encontrará rendido por su misericordia y gracia, porque Él me preservó para este tiempo. Así que esto ha sido todo por este episodio de Hoy del Octágono. Recuerda que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y nuestros episodios completos del podcast en YouTube. Así que suscríbete para que te llegue esa notificación. Y recuerda, como siempre decimos, en el Octágono solo lo verdadero permanece. Muchas gracias, Cristi, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy, familia. Les amamos. Dios les bendiga. Bendiciones.